y ya la recibimos, ahora se va a acomodar. Estamos en el estudio con Eva Kutsovitis. Ella es ingeniera civil, miembro de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Muchas gracias por la invitación. Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, ¿qué es lo que impulsa? Mira, ¿En qué trabajan? Nosotros fundamentalmente somos un espacio en la ciudad de Buenos Aires que está integrado por compañeras y compañeros que vienen de protagonizar diferentes luchas urbanas acá en la ciudad, desde la defensa de la costanera, la defensa de los espacios verdes, el no al código urbanístico, el no a la venta de tierras públicas, y que nos venimos hace mucho tiempo planteando poder poner en agenda un modelo de ciudad completamente diferente al que hace casi 2 décadas nos viene proponiendo el macrismo. Desde nuestro movimiento hemos participado en las últimas elecciones, también hemos presentado una propuesta de acuerdo urbano con medidas y propuestas concretas para poder mejorar lo que nosotros entendemos es una crisis consecuencia del saqueo al que viene siendo sometida nuestra ciudad, una crisis habitacional, ambiental, claro, y urbanística. Y trabajamos muy fuerte en la ciudad para justamente poder pensar en una ciudad para quienes la habitamos y no una ciudad en función del poder inmobiliario. Claro, se venden cosas como para hacer edificios o cosas que den dinero pero que tampoco resuelven las necesidades de los porteños. Por supuesto. Sí, la verdad que eso es bastante emblemático porque en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Eso equivale en superficie a 5 veces la superficie de Puerto Madero. Claro. Y entonces uno pensaría, bueno, si se construyeron tantos edificios, seguramente se debe haber mitigado en parte la emergencia habitacional de la ciudad, y al revés, justamente en estos 10 años son cada vez más las familias que se encuentran en emergencia habitacional, porque no pueden pagar el alquiler, claro, porque se encuentran en condiciones de hacinamiento, porque viven en una villa, en un asentamiento, sin agua, sin cloaca, acá en el distrito más rico de nuestro país y en una ciudad que tiene un presupuesto que duplica per cápita al presupuesto de la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, la realidad es que la ciudad tiene presupuesto, la ciudad tiene una enorme vitalidad democrática como para poder plantear un modelo completamente diferente, ¿no? Y en este caso, que se construyen cosas caras. Lo que se construye son en general viviendas suntuosas, que además ni siquiera son reserva de valor. Son viviendas que nunca se venden, no se alquilan y no se ocupan. Son justamente viviendas suntuosas que tienen por objeto el lavado de dinero. Claro. Entonces, la realidad es que ese modelo de ciudad es el que nosotros entendemos que no es viable. No es viable socialmente, no es viable en términos urbanísticos y tampoco es viable en términos ambientales, porque como consecuencia de esta lógica de la sobreconstrucción, como consecuencia de haber ocupado, por ejemplo, el conjunto de la costanera con esas enormes murallas de cemento, es que la ciudad viene sobrecalentándose aceleradamente. Y eso, sin duda, que es un enorme problema en términos ambientales y climáticos. Eso es inentendible, lo de la costanera, ¿no? Porque uno diría, ¿qué mejor o qué más lindo o qué forma más, no sé si, de atraer a la gente, de atraer al ciudadano, al porteño, o incluso a gente del AMBA también, espacios verdes al lado del río, que tampoco abundan, lindos y públicos, bien cuidados y demás, antes que, no sé, como decís vos, que lo definiste de una manera, grandes espacios de concreto, ¿no? ¿Cómo dijiste recién? Claro, sí, son toneladas de cemento que se vuelcan en la ciudad para construir viviendas que nadie habita. Pero no solamente viviendas, sino en el caso, por ejemplo, de la Costanera Norte, que hay un par de lugares donde están los boliches bailables y demás ahí atrás, que son cemento puro. Y hay 2 o 3 plantitas, árboles perdidos, totalmente perdidos. Esto no tiene ningún tipo de sentido. No, la verdad es que hace años que nosotros notamos que
no tienen sentido muchas de las cosas que desde la gestión del PRO nos imponen, ¿no? Seguro que se acuerdan esos eslogan de la ciudad avanza. Bueno, la ciudad avanzaba, la ciudad se transformaba y nos iba arrasando, porque la verdad es que ese avance y esa transformación que no paraba era muy poco democrática. La verdad es que muy pocas veces nos preguntan a las porteñas y a los porteños cómo queremos habitar nuestra ciudad, ¿no? Y así fue como trataron de convencernos que una maceta era un espacio verde, así es como trataron de convencernos que el Paseo del Bajo era un espacio verde, y así fue como trataron de convencernos que esa idea de la transformación no para tenía que ver con, por ejemplo, ocupar el conjunto de la Costanera, construir torres suntuosas que nadie habita, sin abordar los problemas estructurales que tenemos las porteñas y los porteños, que tienen que ver con condiciones de accesibilidad al transporte público, a la vivienda, a los servicios. En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 7 habitantes no accede al agua potable. En la ciudad de Buenos Aires, quienes nacen en el sur de la ciudad, nacen condenados y condenadas a vivir en promedio 10 años menos que quienes nacen, por ejemplo, en el barrio de Núñez, a pocos metros de distancia, ¿no? Entonces, la ciudad se va consolidando en una desigualdad estructurada profundamente entre el norte y el sur, y la ciudad además va camino hacia un modelo de turistificación, en donde, por supuesto, que en esa lógica de la turistificación, de la ciudad servicio, que se aleja bastante de la ciudad para quienes la habitan, de pronto una maceta puede ser un espacio verde. Hace años que no vemos, ¿sí?, que se extienda la red de subte, hace años que no vemos que se construyan escuelas, hace años que no vemos que se construyan espacios verdes de calidad para quienes habitamos la ciudad. Un cantero, un derivador de tránsito no es un espacio verde, un cementerio tampoco, ¿no? Por supuesto, más allá de que los contabilicemos, sí, para convencernos que en realidad, en términos ambientales, Buenos Aires no está tan mal. Y se habló mucho de infraestructura y de construcción y de edificios y de lo que se tendría que haber hecho en el caso de lo que pasó con Bahía Blanca. Ahí había algo para hacer desde esa vista, más allá de lo climático, que no se puede prever, o sí prever, pero no lo que pasó fue algo que estaba fuera de lo pensado, ¿no? Se sabía que iba a haber una tormenta, pero no tan grande. A ver, la verdad que la tragedia de Bahía Blanca una vez más nos interpela, y digo una vez más porque ya transitamos tragedias lamentablemente muy parecidas. En el 2013, las inundaciones en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, luego las inundaciones reiteradas en Luján, las inundaciones en Puerto Madryn, bueno, las inundaciones en Bahía Blanca. Eso pone en descubierto que nosotros no contamos con políticas adecuadas para la gestión del riesgo de desastres. Y acá capaz que es oportuno mencionar que la gestión de los riesgos de desastres son responsabilidad de los gobiernos nacionales. Son los gobiernos nacionales quienes tienen a su cargo la gestión del riesgo de desastre, por supuesto, articulándolo con los gobiernos locales y desarrollando dispositivos adecuados. En la gestión del riesgo de desastres hay muchas dimensiones. La primera dimensión es una de las que vos mencionabas recién, que tiene que ver con el alerta, ¿no? Con el pronóstico, el alerta. El poder alertarnos para estar preparados frente a un evento de características extraordinarias. Lo que sucedió en Bahía Blanca fue un evento extraordinario. En pocas horas cayó la mitad de la precipitación que cae durante todo un año. Bien, el pronóstico es clave, porque el pronóstico, la alerta, nos permite prepara los dispositivos y también prepara a la población. Y ahí, la verdad que también vemos cuestiones repetidas. Por un lado, vemos cómo desde el gobierno nacional se han desmantelado dispositivos claves como el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional está desfinanciado, está desmantelado y es justamente un dispositivo fundamental para gestionar fenómenos que en el marco de la crisis climática, en el marco del cambio climático, van a ser cada vez más frecuentes. O sea, yo te enumeraba algunos, pero la verdad es que la lista es bien extensa. Por otro lado, esas alertas nosotros necesitamos democratizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas alertas le lleguen a la población. Muchas ciudades, por ejemplo, lo que hacen es alertar a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp.
Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que tiene carteles luminosos. Bueno, utilizar esos carteles para poder comunicar adecuadamente una alerta. Vemos como muchos de esos carteles tienen usos realmente absolutamente electoralistas. Hace muy poquitas semanas se anunciaban esos carteles la futura línea F de subte. Bueno, recién se va a poner el primer ladrillo dentro de 1 año y medio y se va a inaugurar dentro de unos cuantos años más, quizás, tal vez. Entonces, digo, poder contar con alertas claros, precisos y a tiempo es fundamental. Y luego, también en estos casos es fundamental el manejo de la contingencia. Y ahí nosotros también es donde vemos que esta dimensión de la contingencia sistemáticamente falla porque la población no está preparada para eventos que son extraordinarios, para eventos de estas características. La contingencia implica, por ejemplo, saber cómo manejarnos cuando el agua ingresa a nuestra vivienda, saber cuáles son las vías seguras, saber qué vías, por ejemplo, no tenemos que tomar. Ayuda muy poco los planteos negacionistas, ¿no? Por parte del gobierno nacional, porque la verdad que invisibilizar el riesgo de eventos de estas características, planteando que no existe el cambio climático, ayuda muy poco en una gestión precisa del riesgo. En la Ciudad de Buenos Aires también vemos, ¿no?, esa misma actitud negacionista que no permite una adecuada gestión del riesgo, que es el famoso no se inunda más. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires se inunda todos los años, se inunda en noviembre, se inunda en febrero, se inunda en diciembre y muchos barrios se inundan cada vez que llueve. Por lo tanto, además es un eslogan sumamente mentiroso que lo que hace es generar una falsa sensación de seguridad cuando en la Ciudad de Buenos Aires, si hubieran caído esos 300 milímetros, estaríamos en una tragedia seguramente equivalente a la tragedia que puede pasar de Bahía eso. Blanca. Por supuesto que puede pasar. La Ciudad de Buenos Aires estuvo en alerta naranja luego de la tragedia de Bahía Blanca. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que poder replantearnos una gestión seria del riesgo de desastres a nivel nacional, que articule con los gobiernos locales, que fortalezca los sistemas de pronóstico, que fortalezca, ¿sí?, los planes de contingencia, porque eventos de estas características van a ser cada vez, ¿sí?, más frecuentes. Y por supuesto que hay que planificar las ciudades distintas, ¿no? Claro. Me parece que eso también, ahí ya una a vez nivel más, construcción, ¿qué es lo que y no ahí, se debería hacer y que ahora se hace? Bueno, ahí lo primero que yo creo que no deberíamos hacer, y volviendo a lo que charlábamos antes, nosotros no podemos ocupar nuestras costaneras con murallas de cemento. Los bordes costeros son las zonas de amortiguación de estos eventos. Los bordes costeros permiten que los vientos frescos ingresen a las ciudades y mitiguen el efecto de ola de calor. Cuando se acumula aire caliente con humedad y de pronto llega un frente frío, el agua condensa instantáneamente generando este tipo de precipitaciones. Muchísimo volumen de agua en muy poco tiempo. Entonces, es clave justamente evitar, ¿sí?, la concentración de esos aires calientes. Para eso, la verdad es que lo contraindicado es generar esas murallas en nuestras costaneras. Por supuesto que nosotros necesitamos preservar nuestros humedales, es decir, no podemos seguir construyendo countries y urbanizaciones cerradas en humedales, en valles de inundación. Esas son zonas clave de amortiguación de las aguas. Nosotros necesitamos además repensar la infraestructura. La infraestructura la seguimos diseñando como hace un siglo atrás, es decir, con los mismos criterios de hace 100 años atrás, pensamos la infraestructura. Y la realidad es que nuestros entramados urbanos poco tienen que ver con lo que sucedía hace un siglo atrás, y el régimen de lluvias de la década del 70 ahora ha cambiado. Entonces tenemos que pensar en nuevas infraestructuras, tenemos que pensar en construir ciudades que sean además más resilientes. Y la verdad que planificar nuestras ciudades en el contexto de la crisis climática debería estar en agenda. La Argentina es uno de los países que tiene mayor porcentaje de población urbana. El 92% de nuestra población habita en ciudades pequeñas, medianas, grandes. Entonces tenemos que poder repensar nuevas formas de habitar y de construir nuestras ciudades.
no ayuda en nada arrojarle toneladas de cemento, Claro. ¿sí? Y por supuesto hay otra dimensión que también es importante en esta gestión adecuada del riesgo, en donde justamente la planificación territorial es central, que tiene que ver con el manejo de la postcontingencia. ¿Qué hacemos, no? Una vez que ese desastre sucedió, que es lo que vemos ahora en Bahía Blanca, ¿no? Esas imágenes conmovedoras, desoladoras. Bueno, nosotros tenemos que tener una gestión adecuada de la postcontingencia. No es posible que las familias se organicen para con palas tratar de destapar un conducto Claro. y que el agua baje. Estamos hablando de agua mezclada con líquidos cloacales. Tenemos que tener dispositivos sanitarios, camiones cisterna entregando agua, maquinarias desobstruyendo para darle salida al agua. Y por supuesto, reconstruir Bahía Blanca es un desafío, ¿no? Para poder reconstruirla mejor. Y acá nosotros tenemos como marco para la gestión del riesgo el marco de Sendai, ¿no? Que es internacional, es una plataforma que tienen las Naciones Unidas. Y justamente el marco de Sendai establece que la reconstrucción es una oportunidad para reconstruir mejor, pero no solo para reconstruir mejor en términos de infraestructura, también en términos sociales, porque quienes más padecen, ¿no?, las consecuencias de estos desastres son las personas, ¿sí?, con mayor vulneración de derechos. Entonces, ahí hay una oportunidad. Yo veía, ¿no?, esos barrios que sin cloacas, con pozos ciegos, tenían todavía medio metro de agua. Bueno, la verdad es que reconstruir implica llegar con infraestructura, ¿sí?, a esos lugares que hoy no la tienen. Paralizar la obra pública como política de gestión es lo más desacertado, ¿no? Eso es casi una obviedad. Tener un fondo para desastres en donde no dependa de la decisión de un mandatario, ¿no?, de la discrecionalidad de un mandatario decidir Claro. si le da 5 pesos, ¿no?, o 400 millones de dólares, también es importante. Bien, Eva. Bueno, entonces queda mucho por hacer. Queda mucho por Un hacer. montón. Y en el caso de Bahía Blanca, una oportunidad que ojalá que no se desaproveche. Ojalá que sí. Que no se desaproveche. Muchas gracias por haber venido. No, a Gracias ustedes, mucho. muchísimas gracias. Estábamos compartiendo el aire con Eva Kutsovitis. Ella es ingeniera civil y miembro de la ciudad Somos Quienes la Habitamos.